Hola amigos, bienvenidos a tu programa de salud y otras cosas. Como todos los sábados a la 1 de la tarde en Cinevisión, Canal 19, te damos la bienvenida a este espacio que pretende brindarte las herramientas para manejar el día a día de tus problemas de salud. En esta ocasión, quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, va a estar conversando contigo sobre el tema del ronquido, a propósito de un reportaje que salió en esta semana y que ha sido muy bien valorado por los pacientes y que tienen muchas preguntas sobre el tema y me han pedido que lo aborde un poquito más en extenso. Así que a la vuelta de esta pausa comercial, seguimos aquí en De Salud y Otras Cosas. ...55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción
de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's tableta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte. Para iniciar el día. Para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar tu seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Continuamos en De Salud y Otras Cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, en nombre del doctor César Mella, productor general de este programa, te damos la bienvenida a este espacio en el que pretendemos darte informaciones que puedan servirte para manejar inicialmente los problemas de salud o las inquietudes sobre los temas de salud que se presentan día a día. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre el tema del ronquido, a propósito de una publicación que salió en esta semana y que fue muy bien valorada por los pacientes y que nos preguntan, ¿por qué ronca la gente? ¿Qué es el ronquido? ¿Por qué la gente emite ese ruido de carácter grave cuando está durmiendo? El ronquido es el producto de la vibración de las estructuras de la garganta. Cuando el aire entra por la vía respiratoria, al pasar por un punto muy estrecho, en donde las estructuras son móviles, son blandas, como sucede en los tejidos de la garganta, en donde están las amígdalas, el paladar, la lengua, estos tejidos vibran con el paso del aire por ese punto estrecho y esa vibración se traduce en sonido. Ese sonido es el que conocemos como ronquido, que es ese sonido grave, estruendoso, que producimos la mayoría de las personas, principalmente los varones, durante la noche. Y que en algunos casos se puede ser la señal de una enfermedad. Entonces, sabiendo que la mayoría de las personas roncamos, algunos pacientes preguntan, ¿qué importancia tiene roncar? Roncar en sí mismo no es una enfermedad, eso es bueno que lo tengamos claro. Podemos roncar en diferentes momentos de la vida, en diferentes momentos
dependiendo del grado de cansancio, dependiendo de si tenemos la nariz congestionada por alguna infección gripal, dependiendo de la posición, dependiendo si uno ha tomado alcohol o pastillas sedantes. Todas estas cosas producen una mayor relajación de los músculos de la musculatura de la garganta y las personas pueden entonces tener ronquido. Sin embargo, roncar en sí mismo no es una enfermedad. No se ha demostrado, más que en estudios con animales, que el ronquido, que la vibración produzca un daño. Se han hecho estudios en los que se ha estudiado para saber si el ronquido produce daño en las arterias carótidas, esas arterias que llevan la sangre desde el corazón hasta el cerebro. Y en algunos estudios con animales se ha podido demostrar cierto daño, pero realmente no se considera que el ronquido sea una enfermedad en sí misma. Sin embargo, cuando el ronquido se acompaña de paradas en la respiración, de pausas en la respiración, entonces sí se considera una enfermedad. Pero por el hecho de que el ronquido no sea en sí mismo una enfermedad, no deja de ser un problema, y no deja de ser un problema importante. Para afirmar esto, nos estamos limitando a la persona que ronca, y podemos decir que esa persona, porque ronca, no necesariamente va a sufrir de una complicación como consecuencia de ese ronquido. Sin embargo, hay que recordar que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Es como lo define la Organización Mundial de la Salud. Y por lo tanto, la pareja de la persona que ronca no tiene una vida plena en la mayoría de los casos, porque el ruido de la persona que ronca, ya sea niño, niña, varón, hembra, adulto, adulto mayor, anciano, no le permite conciliar el sueño, es decir, empezar a dormirse adecuadamente, por lo cual se retrasa el inicio de su sueño, o no le permite mantenerse dormido, entonces sufre interrupciones durante el sueño, durante toda la noche. Estas interrupciones hacen entonces que el sueño pierda parte de su carácter reparador, de tal modo que esa persona puede sentir que durmió pero que no descansó, casi igual que el que sufre de apnea del sueño. Es decir que la pareja o la acompañante de una persona roncadora sufre las consecuencias del ronquido, las cuales no son del todo desechables. Es decir, también hay que pensar en ellas a la hora de plantear soluciones. Pero limitándonos a la persona que ronca, al paciente, vamos a decir, podemos decir que el ronquido no necesariamente va a tener consecuencias para su salud. Sin embargo, si ese ronquido se acompaña de pausas, más de 10 segundos de duración, acompañadas de disminuciones del nivel de oxígeno de más de un 3%, nivel de oxígeno que se mide con un sensor en la mano durante un estudio del sueño, o acompañadas de un despertar, entonces sí se considera que eso es una patología que amerita una atención. Y en ese caso entonces estamos hablando de una apnea obstructiva del sueño. Apnea, que es una palabra compuesta, ap, son raíces latinas, griegas, ap, sin, nea, pna, respiración, sin respiración, apnea. De hecho, hay un artista, Ricardo Arjona, que escribió una canción con esta palabra, queriendo significar la falta de respiración que sentía ante la muerte de su madre. Entonces, apnea obstructiva del sueño es una condición que acompaña a los pacientes, a las pacientes también roncadoras, y que entonces sí se constituye una enfermedad. ¿Qué alteraciones le produce el ronquido? Como decíamos en la pregunta anterior, a la persona que ronca normalmente no le hace mayor daño. Sí hay personas que se quejan de que por respirar toda la noche por la boca sienten resequedad en las mañanas. La vibración de las estructuras de la garganta produce un pequeño trauma de las paredes de la garganta, las paredes de la superficie de la lengua, las amígdalas, el paladar. Y esta vibración, acompañada de aire seco que entra por la boca, produce irritación. Entonces, estas personas que roncan durante toda la noche pueden sufrir de síntomas de molestias de garganta en el día siguiente. También estas personas, recordando que la nariz tiene una función de filtro. Hay que recordar que el aire cuando entra por la nariz, la función de la nariz es calentar y humedecer ese aire. Para que ese aire cuando entra por la nariz llegue húmedo y tibio a los pulmones, se necesita que tengas una nariz funcional. Cuando el paciente ronca y porque respira por la boca, este aire no está siendo calentado, este aire no está siendo filtrado.
por la nariz, y por lo tanto estas personas pueden tener mayor predisposición a sufrir de infecciones de la vía respiratoria, a sufrir molestias de garganta, resequedad. Y una condición que se presenta con cierta frecuencia es el edema, que es la infiltración de líquido en las estructuras que hace que se hinchen. En particular la úvula o la campanilla, que esa cosita que cuelga en la parte de atrás de la garganta, que creo que todos hemos visto al mirarnos en un espejo, se puede hinchar de gran manera, inclusive llegando a tapar casi completamente la vía respiratoria, en el caso de personas que roncan. Sobre todo si esa noche se ha acompañado de una noche de tragos, o si esa noche se ha acompañado de una comida muy copiosa cerca de la hora de dormir, la cual facilita que se produzca reflujo de ácido desde el estómago que sube por el esófago y llega a la garganta. Entonces tenemos una garganta traumatizada por la vibración de las estructuras, reseca por un aire que está entrando casi sin ninguna humedad y un aire frío, y aparte de esto afectada por ese nivel de ácido que puede subir por el esófago hasta irritar todas estas mucosas. Entonces, en este sentido, son los síntomas principales que puede sentir la persona que ronca. Entonces, ¿todos los ronquidos son iguales? No todos los ronquidos son iguales. El ritmo regular, repetido, continuo, habla de una respiración bastante aceptable. Ahora, si ese ritmo se convierte en irregular, interrumpido por pausas, que luego terminan con un gran estruendo, el paciente comienza a respirar nuevamente, entonces hay que vigilar porque entonces estamos hablando de apnea obstructiva del sueño, en cuyo caso entonces ya no es un ronquido común y corriente, es un ronquido que llama la atención. Esto puede suceder en niños también, en el que vemos que los niños suben la cabeza, estiran el cuello tratando de buscar aire, se mueven, se les hunde el pechito, se les hunde el abdomen tratando de respirar, recorren toda la cama, sudan profusamente. En estos casos en que hay dificultad respiratoria ya no estamos hablando de un ronquido normal. Algunos pacientes me han preguntado si el nivel de ronquido, que en algunos casos se ha medido hasta un nivel de 70 decibelios, 70 y hasta 80 decibelios, que equivale al sonido del motor de un camión. Es decir, piensen ustedes lo que es para una persona que está al lado, dormir al lado del motor de un camión encendido. A esos niveles puede llegar al ronquido. Y algunos pacientes me han preguntado si ese nivel de ruido puede llegar a producir traumatismo acústico. Hasta ahora se ha demostrado que no, que el nivel de ruido que se produce, aunque es bastante intenso, que interrumpe el sueño y la calidad de vida del acompañante, pero no tiene consecuencias directas sobre el aparato auditivo, a diferencia de lo que sucede cuando estamos expuestos al sonido de maquinarias, detonaciones, música muy alta. Ella alcanza niveles de 90 y 100 decibelios. En estos casos sí se produce un daño, pero no en el caso del ronquido. En Barcelona, cuando estaba estudiando, hicimos este estudio en el que se les realizaron potenciales evocados auditivos a pacientes roncadores y a sus parejas, observando que no había una correlación directa entre el nivel de ronquido, medido en decibelios, y el nivel de pérdida auditiva. Por lo tanto, esa idea la descartamos. ¿Qué consecuencias tienen las alteraciones respiratorias durante el sueño? Si estamos hablando de ronquido, ya lo hemos mencionado anteriormente, no esperamos mayores consecuencias más que los síntomas de la garganta. Sin embargo, si ya estamos hablando de paradas respiratorias durante el sueño, entonces estamos hablando de una enfermedad. Y para conocer las consecuencias que esta enfermedad tiene sobre la salud del individuo, vamos a seguir hablando de esto a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, que seguimos en De Salud y Otras Cosas. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal.
55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Seguimos en De Salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En esta ocasión conversando sobre el tema de los ronquidos. Y en el segmento anterior contestábamos a una pregunta que nos transmite uno de nuestros pacientes sobre qué consecuencias tienen las paradas respiratorias durante el sueño. Una persona normal debe respirar una vez cada 5 segundos. Si esa persona, cuando está durmiendo, hace una pausa que dura más de 10 segundos, esa
pausa prolongada se considera una apnea, si el flujo de aire se interrumpe completamente, o una hipoapnea, si el flujo de aire se disminuye más de un 50%. En ambos casos las consecuencias son similares. Lo que sucede es que al no estar respirando, no está inhalando oxígeno. Entonces llega un momento que se lo traduzco como si fuera una conversación entre el cerebro y el cuerpo. El cerebro, al no estar recibiendo suficiente oxígeno, le manda una señal al corazón. Le dice: corazón, no me está llegando suficiente oxígeno, mándame más sangre. El corazón entonces comienza a bombear más rápido para tratar de suplir esa falta de oxígeno, bombeando mayor cantidad de sangre, que aunque tiene menos oxígeno, como es mayor cantidad de sangre, el cerebro estará en capacidad de extraerlo y utilizarlo para sus procesos. Pero ¿qué sucede cuando hacemos esto con el corazón? El corazón también funciona con oxígeno. Y si lo estamos poniendo a latir más rápido, entonces esto tendrá consecuencias sobre el sistema cardiovascular. Otro fenómeno que ocurre durante este proceso es que ante esta falta de oxígeno en órganos nobles como el cerebro y el corazón, el cuerpo, por un mecanismo de defensa, contrae, cierra, estrecha los tubos sanguíneos, las arterias y las venas de las extremidades y de los órganos sólidos para tratar de concentrar esa sangre y llevarla a otros lugares del cuerpo donde más se necesita. Entonces sucede que tenemos un corazón que tiene que bombear más rápido en condiciones de menos oxígeno y que también tiene que hacerlo a través de tubos más estrechos. Es decir que en esto está la génesis de todo el problema cardiovascular, de tal modo que se ha demostrado hoy por hoy que la apnea obstructiva del sueño es la primera causa identificable de enfermedad de hipertensión arterial, que es la principal causa de enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular estamos hablando de infarto, estamos hablando de arritmia, estamos hablando de derrames cerebrales, de accidentes cerebrovasculares, de trombosis, porque la condición de oxigenación, es decir, el paciente toma oxígeno, el oxígeno le baja y vuelve y le sube, y vuelve, le baja y vuelve y le sube. Esta condición en la que el oxígeno baja y el CO2 sube constantemente produce inflamación del sistema cardiovascular y esto se traduce en enfermedad cardiovascular a largo plazo. ¿Qué tanto es esto así? Es tanto así que se han hecho estudios, y siempre cito el estudio del doctor Marín en España, en el que él tomó un grupo de 1.500 pacientes y analizó su evolución a lo largo de 10 a 12 años, observando 5 grupos diferentes. Un primer grupo de pacientes que no roncaban, es decir, pacientes que ni siquiera tenían ronquido. Un segundo grupo de pacientes que ya tenían un diagnóstico de apnea, pero que era una apnea en un grado leve. Una apnea en un grado leve es el paciente que tiene menos de 15 paradas respiratorias cada hora. Otro grupo que tenían un grado de apnea moderada y otro grupo que tenían un grado de apnea severa. Y el último grupo era un grupo de pacientes que tenían un grado de apnea severa, pero que tenían tratamiento. ¿Y qué hizo él? Él observó a lo largo de esos 10 a 12 años de seguimiento cómo evolucionaban y cuántos pacientes de estos morían de una enfermedad cardiovascular. El resultado fue que en el grupo de pacientes que ni siquiera roncaban, se calculó que un 4% de ellos, al cabo de 12 años, habían fallecido de una enfermedad cardiovascular. Hay que aclarar que este estudio se hizo en pacientes mayores de 30 años. Al cabo de 12 años, habían muerto de una enfermedad cardiovascular un 4%, porque de algo se tiene uno que morir y no es la apnea del sueño la única causa de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la observación más importante de este estudio es que en el grupo de los que tenían apnea del sueño en grado severo, es decir, los que tenían más de 30 paradas respiratorias cada hora, falleció alrededor de un 16% de los pacientes a causa de una enfermedad cardiovascular, como decíamos, infartos, arritmias, trombosis cerebrales, derrames cerebrales. En el grupo de los pacientes que no tenían 4%, en el grupo de los pacientes que tenían apnea severa, 16%. Algunos me dicen, doctor, pero mi caso no es tan severo. En este estudio del doctor Marín, en el grupo de los pacientes que tenían apnea obstructiva en grado leve, falleció de una enfermedad cardiovascular un 8% de los pacientes. Eso significa que
la apnea obstructiva del sueño en grado leve duplicó el riesgo de morir de una enfermedad cardiovascular. Ahora vamos a hablar del riesgo de enfermar, pero en este momento estamos hablando del riesgo de morir de una enfermedad cardiovascular. Entonces ahí es donde algunos pacientes me preguntan, doctor, ¿y si me pongo tratamiento, se logra mejorar algo? En este mismo estudio, el doctor, en el seguimiento que hizo del 5º grupo de pacientes, que era el grupo de pacientes que tenían apnea severa diagnosticada, pero que estaban utilizando tratamiento con una máquina de ventilación que se llama CPAP, en este grupo de pacientes, al cabo de 12 años, había fallecido un 6% de los pacientes. No llega a lo normal, que fue el grupo de pacientes con grado leve, que murió un 4%, pero tampoco se compara con el grupo de pacientes con apnea severa, en grupo en el cual falleció un 16% de los pacientes. Entonces, algunos pacientes me dicen, bueno, doctor, pero no me tengo que morir de eso. No todo el mundo tiene que morirse de esto. Pero en ese mismo estudio, una derivación que se hizo fue ver no cuántos se morían de una enfermedad cardiovascular, sino cuántos se enfermaban de una enfermedad cardiovascular, es cuántos desarrollaban hipertensión, cuántos desarrollaban trastornos del ritmo cardíaco, cuántos desarrollaban trastornos isquémicos, que suceden cuando una parte del cuerpo no tiene suficiente circulación. Uno puede tener una isquemia en las piernas, porque no le llega suficiente circulación, en el hígado, en el estómago, en todos los órganos del cuerpo. Si se produce la situación en la que no le llega suficiente sangre, eso lo denominamos isquemia. Y estos pacientes con apnea obstructiva del sueño pueden desarrollar isquemia cerebral o isquemia cardíaca, que es de donde viene entonces el infarto. Cuando esta isquemia se convierte en una obstrucción completa de la circulación de cualquier órgano, extremidades, cerebro, corazón, hígado, cualquier órgano, entonces ya no estamos hablando de isquemia, sino estamos hablando de infarto, porque se produce la muerte de un tejido. Entonces, estos pacientes que tienen apnea obstructiva en grado severo tienen 3 veces más posibilidades de enfermarse. Es decir, en este grupo de pacientes, según el estudio que les comentaba antes, el doctor encontró que el 33%, uno de cada tres pacientes con apnea del sueño se enfermó de una enfermedad cardiovascular. Así que fíjense la importancia que tiene esta condición, esta patología, a la hora de generar enfermedad cardiovascular, que hoy por hoy es la primera causa de muerte y para la cual se han invertido numerosos recursos tratando de desarrollar medidas preventivas que eviten que la gente llegue a sufrir la enfermedad cardiovascular y que llegue a morir a causa de ella. Y en algunos casos no a morir, pero sí a sobrevivir, pero en malas condiciones, que afectan muchísimo su calidad de vida y que pueden dar al traste con su capacidad productiva. Hay que pensar, por ejemplo, en el paciente que sobrevive a un infarto, en el paciente que sobrevive a una trombosis, a un derrame cerebral, a un accidente cerebrovascular, como se les llama, que esta persona no tiene toda su productividad, aparte del golpe económico que representa padecer de esta enfermedad y lo que representa un internamiento de esta naturaleza, tampoco queda en las mejores condiciones productivas. Entonces, no es solamente morirse a lo que hay que tenerle temor, a enfermarse de gravedad, como son todas estas enfermedades, también hay que tenerles respeto y tratar de tomar las medidas precautorias que eviten estas enfermedades y que nos permitan tener una vida más plena al final de nuestros días. Entonces, con esto que les acabo de decir, ¿se puede considerar la apnea del sueño como un problema de salud pública? Cuando hablamos de un problema de salud pública, estamos hablando de un problema de salud que no afecta a un solo individuo o a un grupo de individuos, sino que afecta a una proporción importante de la sociedad. En este caso, hicimos un estudio con un grupo de tesis de la UAS hace alrededor de unos 8 años, en el que se entrevistaron un cierto número de parejas mayores de 30 años del Distrito Nacional, eran 156 parejas del Distrito Nacional, y se investigó cuántos de ellos roncaban. En nuestro estudio se determinó que el 44% de las personas de los varones investigados roncaban y el 22% de las mujeres investigadas. Por estadísticas internacionales se sabe que la apnea obstructiva del sueño afecta alrededor del 6% de las personas roncadoras. Entonces, si traducimos este número
al número del censo de la República Dominicana, que en ese momento era alrededor de 10 millones de habitantes, pudimos calcular que en la República Dominicana existía alrededor de 1 millón de personas roncadoras. 1 millón de personas que roncaban. Y que dentro de ese grupo existían alrededor de 360.000 personas que podían padecer algún grado de apnea obstructiva del sueño. Cualquier enfermedad que afecte a 300.000 personas en un país cualquiera se puede considerar una epidemia. Y en estos momentos en el que se están estableciendo estrategias para tratar de prevenir la mortalidad y la enfermedad por enfermedad cardiovascular, este tipo de patologías deben ser tomados en cuenta y todos los médicos deben preguntarle a sus pacientes si roncan. Y que el médico sea el que induzca al paciente a tomar en cuenta esta condición, a darle importancia y a comprender que en algunas circunstancias esta condición de roncar puede convertirse en enfermedad. El hecho de que le preguntemos a nuestros pacientes si roncan nos permitirá diagnosticar una enfermedad como la apnea obstructiva del sueño. Hay que recordar que los médicos solamente podemos diagnosticar las enfermedades de las que nos acordamos. Una enfermedad de la que usted no se acuerda no la va a poder diagnosticar. Entonces hay que preguntarle a los pacientes si roncan, sobre todo a los pacientes que tienen alguna condición como hipertensión o como diabetes. Y vamos a hablar a la vuelta de esta pausa comercial de ese vínculo que existe entre estas enfermedades, el ronquido y la apnea obstructiva del sueño, aquí en De Salud y Otras Cosas. Les esperamos, no se vayan. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. 55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana.
Hospital General de la Plaza de la Salud. Cuidando de ti. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Tabletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's tableta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Seguimos en De Salud y Otras Cosas, hablando en el día de hoy sobre el tema del ronquido. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. Trato de llevar información que te pueda servir para manejar inicialmente los problemas de salud que se te presentan en el día a día en tu casa. Y en esta ocasión, y en el segmento anterior, estábamos hablando de si el ronquido y la apnea obstructiva del sueño, es decir, las paradas respiratorias que se producen durante el sueño, constituían un problema de salud pública, y analizábamos que en un estudio que se hizo alrededor de unos 8 años habíamos encontrado más de 300,000 personas, o habíamos calculado, no encontramos, habíamos calculado que existían en el país más de 300,000 personas que podían padecer de esta condición, por lo cual se hace importante, se hace primordial que los médicos le pregunten a sus pacientes si roncan, y que si usted tiene algún familiar que ronca, lo observe, porque si este ronquido se acompaña de pausas en la respiración, ese es un paciente que debe ser evaluado por un médico otorrinolaringólogo o por un neumólogo para determinar si realmente padece de una enfermedad o si se trata solamente de ronquido, que es un problema social. El ronquido, decíamos en los segmentos anteriores, que no necesariamente tiene consecuencias para su salud, pero que si se acompaña de paradas en la respiración, entonces sí. Entonces, viendo que esto es un problema de salud pública, que también produce un aumento del número de enfermedades cardiovasculares, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se diagnostica este problema? Para poder diagnosticar la enfermedad, primero tenemos que sospecharla. Es lo que decía en el segmento anterior, de que por eso los médicos deben preguntar si el paciente ronca. ¿Cuáles son los datos que vamos a observar
para saber si el paciente que ronca tiene una condición mayor y más importante. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver durante la noche? Vamos a ver que este paciente tiene pausas respiratorias en las que se detiene la respiración y luego arranca con mucho estruendo. En el caso de los niños se mueven mucho, se desplazan, casi como quien dice, andan toda la cama. Se produce en algunos casos sudoración profusa, el paciente se queja de que tiene la garganta reseca, el paciente se queja de que tiene que despertarse varias veces a orinar y en estos casos no es debido a condiciones prostáticas, sino a la situación de que con la pausa respiratoria, con la parada respiratoria y ese esfuerzo que se hace para respirar, se libera una sustancia en el corazón que se llama péptido natriurético atrial, es decir, una sustancia que produce excreción de sal, que se produce en las aurículas del corazón, y que en estas condiciones se produce en mayor cantidad, obligando al paciente a orinar más. Si el paciente para orinar tiene que despertarse, si se tiene que despertar varias veces en la noche, su sueño interrumpido, entonces no será un sueño satisfactorio que les produzca un descanso para sus actividades del día siguiente. Entonces, en este sentido, saber si un paciente tiene apnea del sueño, observándolo, tenemos una orientación, pero no tenemos todos los datos. Este paciente tiene que someterse a un estudio del sueño. El estudio del sueño es un estudio en el que se le coloca al paciente una serie de cables que miden diferentes parámetros. El estudio, el verdadero nombre del estudio es polisomnografía. Poli, porque son varios, somno, porque es del sueño, grafía, descripción. Es un estudio de varios parámetros durante el sueño. ¿Cuáles son esos parámetros? Lo primero que se registra es el electroencefalograma. Se le colocan al paciente electrodos en la cabeza para poder medir las ondas cerebrales, medir el estado del sueño, la profundidad del sueño. Estas se acompañan de electrodos que miden también el movimiento de los músculos de la cara, que es como se determina si el paciente está en estado de relajación o no. Aparte del electroencefalograma, también se hace un electrooculograma, es decir, se ponen electrodos arriba y abajo de los ojos para poder medir el movimiento de los ojos, ya que hay un estado del sueño que se caracteriza por un movimiento rápido de los ojos, se llama sueño REM. Con estos sensores es que se determina si el paciente está o no en ese estado del sueño. También se realiza una pletismografía, es decir, se colocan unos cinturones en el pecho que miden la distensión de la cavidad torácica y de la cavidad abdominal para poder medir el esfuerzo respiratorio del paciente. Se colocan sensores en la nariz que miden la temperatura del aire para poder medir el flujo, pero también miden el flujo directamente a través de la medición del aire que sale, para poder medir si hay interrupciones del flujo de aire. Se colocan electrodos en el cuello que miden el ronquido y micrófonos que están en la habitación que miden la intensidad de ese ronquido, para poder saber qué tan severo es, no solo de cara al paciente, sino de cara también al acompañante. También se realiza durante este estudio un electrocardiograma, es decir, se colocan electrodos en el corazón, un electrocardiograma como el que todos conocemos, para poder medir la función del corazón mientras el paciente está durmiendo y cómo se puede o no alterar la función cardíaca o el electrocardiograma durante los eventos respiratorios que se pueden presentar durante la noche. También se coloca un sensor en el dedo que es el que mide el nivel de oxígeno o la saturación de oxígeno. Saturación, que es la concentración de oxígeno que hay en la sangre. Aparte de esto, se colocan también sensores en las piernas para poder medir el movimiento. Porque en el sueño REM se produce una relajación, pero también existe una patología que se llama movimiento periódico de las piernas, en el cual los pacientes mueven mucho las piernas durante el sueño y a veces se piensa que si no duermen bien es porque roncan y luego se puede descubrir que es porque tienen un trastorno del movimiento. También los pacientes que roncan con mucha intensidad y que tienen paradas respiratorias pueden desarrollar movimientos anormales de las piernas. Esto también se mide en este estudio. El estudio graba en video toda la noche del paciente y ese video lo va observando un técnico que amanece segundo a segundo observando todos estos parámetros que le dije. Y en base a esto entonces tenemos un análisis, que es un registro, tenemos un registro, no un análisis, un registro que tiene unas 960 páginas de información. En tiempos anteriores esto se imprimía, señores. 960 páginas son 2 resmas de papel.
Pero ahora, actualmente, con el desarrollo de las computadoras, podemos decir que tenemos 960 pantallas que tienen que ser analizadas una a una para otorgarles una graduación y decir, ahora este paciente está en nivel 1, está en nivel 2 de sueño, está en sueño REM, está despierto, aquí se produjo una parada respiratoria, aquí se produjo una bajada de oxígeno, aquí se produjo un movimiento de las piernas. Todo eso, página por página, hasta que se saca una estadística de este informe. Esa estadística, que tiene alrededor de 7 u 8 páginas de gráficos, entonces se analiza y sobre esos parámetros entonces se saca un informe final dirigido, en este caso específicamente al tema de la apnea del sueño, que nos ayuda a decir qué tan grave es el caso de este paciente para poder decidir cuáles son las opciones de tratamiento que podemos ofrecerle. Y es la pregunta final que tenemos en este programa del día de hoy. ¿Qué puede hacer la persona o la pareja de esta persona que tiene un acompañante que ronca y que puede tener paradas respiratorias? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles? No existen medicamentos disponibles para manejar el ronquido ni la apnea obstructiva del sueño. Esa pregunta que quede bien clara. No existen medicamentos para esto. Existe un montón de artilugios que ustedes encuentran por internet, como son almohadas, aparatitos que se ponen en la nariz, diferentes soluciones, terapias posicionales, coserle una pelota en la parte de atrás a un polo chair para tratar de dormir de lado. Se ha demostrado que a largo plazo, o a mediano plazo inclusive, ninguna de estas medidas artesanales tiene efectividad medible para corregir un problema como el ronquido y la apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿cuáles son las opciones hasta ahora científicamente demostradas que pueden funcionar en algunos pacientes, no en todos? Número 1, la pérdida de peso. Perder peso ayuda muchísimo a dejar de roncar. Número 2, cirugía. Hay cirugías, alrededor de 15, 17 cirugías diferentes que se pueden hacer desde la nariz hasta la vía respiratoria inferior, hasta la laringe, e inclusive cirugía bariátrica, que pueden ayudar al paciente modificando su vía respiratoria a dejar de roncar y a dejar de tener apneas. Pero la cirugía está reservada para un grupo selecto de pacientes. Lamentablemente, menos de un 25% de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño y ronquidos se pueden operar con la expectativa de que se van a curar de eso. Es decir, todos se podrían operar, pero operarse con la expectativa de curarse son cada vez menos los pacientes. Hoy por hoy se están implantando implantes, son marcapasos para dejar de roncar. Lo que pasa es que todavía es una tecnología que no está al alcance de la mayoría de nuestros países en vías de desarrollo. Un implante de estos puede costar solamente el aparato alrededor de $25,000, sin contar todo lo que son los procesos quirúrgicos y todo esto. Así que por lo tanto todavía está bastante distante para nosotros poder tener acceso a esa tecnología. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos queda pérdida de peso, cirugías de la vía respiratoria, o el uso de una máquina de CPAP. CPAP, que es una sigla en inglés de presión positiva continua de aire. Es una máquina que bombea aire, es como un ventilador de los de cuidado intensivo, pero en una cajita muy pequeñita, que está en la mesita de noche, conectado por una manguera a una máscara que se pone en la cara del paciente y que bombea aire a presión y que no permite que el paciente ronque, pero tampoco que el paciente se despierte. Con esta técnica de ventilación asistida es con la que se están manejando más del 50% de los pacientes alrededor del mundo, con muy buenos resultados a largo plazo. Algunas personas dicen, bueno, pero yo no me voy a acostumbrar a esto. No se predisponga. Vaya a su médico otorrinolaringólogo, vaya a su médico neumólogo. Si usted ronca o si tiene a alguien conocido que ronca, háblele de esto y él les podrá dar las opciones. No se cierre y puede ser que encontremos alguna solución para su problema de ronquido. Me dice dirección que hemos llegado al final de esta transmisión, por lo tanto les doy las gracias por haber estado con nosotros y les invitamos a que nos acompañen la semana próxima, sábado, a la 1 de la tarde, aquí en Cinevisión, Canal 19, de Salud y Otras Cosas. Hasta la próxima.